El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para vivir una de las experiencias de supervivencia más extremas en la historia humana. 40 días sin comer. Pero, ¿qué nos dice la ciencia sobre esto? ¿Es físicamente posible resistir un ayuno así? Hoy analizaremos con datos médicos rigurosos si podemos confiar en los relatos de los evangelios. Veremos cómo Satanás aprovecha la máxima debilidad física para intentarnos hacernos caer y cómo en Cristo encontramos el triunfo absoluto, incluso estando al borde de la muerte. Si quieres saber cómo opera el cuerpo humano en este límite y qué significa esto para tu fe, quédate y te cuento. Hola, mi nombre es Felipe Alarcón, estudiante de Teología Bíblica. Soy un hombre de fe llamado a compartir el ministerio del Señor Jesucristo. En este video abordaremos científicamente si realmente es posible que Jesús haya ayunado 40 días en el desierto, cuáles fueron las consecuencias físicas de tan extrema experiencia y cómo la palabra de Dios describe este momento. Por este motivo abrimos nuestra serie Entendiendo el ayuno. Te invito a que analicemos juntos este pasaje. Los evangelistas que mencionan este suceso son Mateo, Marcos y Lucas, pero debemos aclarar algo de inmediato. El ayuno de Jesús consistió únicamente en dejar de comer. Por pura lógica biológica y geográfica, sabemos que sí bebió agua. Jesús ayunó en el desierto de Judea, una región extremadamente árida al este de Jerusalén. Allí las temperaturas oscilan entre el frío congelante de 0 grados Celsius en las noches de invierno hasta un calor sofocante que supera los 43 grados Celsius en el verano. El límite absoluto del ser humano sin ingerir agua en un entorno así es de 3 a 5 días. Nadie sobrevive 40 días sin líquido. En cambio, con una hidratación adecuada, el cuerpo puede resistir sin comida entre 4 a 8 semanas. Aunque los evangelios no dicen explícitamente si bebió agua, la mayoría de los teólogos y médicos coinciden que sí lo hizo. Lucas 4.2 dice que no comió nada, limitando la abstinencia solo en los alimentos sólidos. Además, Mateo 4.2 señala que al final hubo hambre, pero nunca menciona que tuviera sed. Incluso la tentación del diablo se centró en el alimento al decirle: di a estas piedras que se conviertan en pan. El agua no era el problema inmediato. El verdadero desafío era la inanición. Es importante diferenciar este del ayuno de Moisés. En la Biblia aclara que Moisés pasó 40 días sin comer y sin beber, pero allí hubo un milagro de sustento absoluto en la presencia de Dios. Con Jesús fue distinto. Él enfrentó la prueba de su condición humana sin usar sus poderes divinos para aliviar el sufrimiento de su cuerpo. El Señor padeció como un hombre real las necesidades de la carne. ¿Qué sucedió exactamente en el organismo de Jesús durante esos 40 días? Médicamente, un ayuno de este tipo empuja al cuerpo al límite absoluto de la supervivencia. El organismo activa un plan de emergencia fisiológico para proteger el cerebro y el corazón, y a expensas de todo lo demás. Vamos a analizar este impacto médico dividido en 4 etapas. Los primeros 10 días, la crisis de adaptación. En las primeras 48 horas, el cuerpo de Jesús agotó toda la glucosa disponible. Al tercer día, el hígado se vio obligado a iniciar la lipólisis, es decir, a quemar la grasa corporal para producir cuerpos cetónicos, un combustible de emergencia para el cerebro. Esto es la etapa más dolorosa. Jesús experimentó un hambre atroz, migrañas intensas debido al cambio metabólico severo y mareos intensos al ponerse de pie por la baja de presión. Su cuerpo sufría el desplome de la glucosa. Seguramente el Señor tuvo que refugiarse en las cuevas de la región para no colapsar ante el sol del desierto. Del día 11 al 20, el modo de ahorro de energía. Hacia las 2 semanas ocurre un diseño biológico de protección increíble. El cerebro se adapta por completo a los cuerpos cetónicos y la sensación de hambre desaparece. Sin embargo, para mantenerlo con vida, el cuerpo entra en un estado de hipometabolismo, apagando las funciones que no son vitales. La temperatura corporal de Jesús descendió, haciéndolo experimentar un frío tremendo constante, y su ritmo cardíaco disminuyó notablemente para economizar los latidos de su corazón, que ya no recibían nutrientes. Del día 21 al 30, la autofagia y el desgaste visible.
En esta fase, la pérdida de peso es drástica. El cuerpo de Jesús activó la autofagia profunda. Este es un mecanismo de reciclaje donde las células sanas, al no recibir alimentos externos, comienzan a devorar y a limpiar los componentes celulares viejos y dañados para sobrevivir. Jesús se encontraba en un estado de debilidad extrema. Cada paso en la arena requería un esfuerzo de voluntad sobrehumano. Su piel se tornó seca y escamosa. Su sistema inmunológico cayó al mínimo por la falta de vitaminas. Del día 31 al 40, el umbral de la muerte y la hiperfagia terminal. En los últimos 10 días, las reservas de grasa se agotaron por completo. El cuerpo, en un intento desesperado por proteger el cerebro, comenzó a consumir el tejido de sus propios músculos y órganos internos. Jesús entró en un estado de caquexia, un desgaste físico extremo, y aquí ocurre el detalle médico más asombroso. Cuando el cuerpo se queda sin grasa y empieza a destruir los músculos vitales, el cerebro enciende una alarma roja final conocida como hiperfagia terminal y el retorno violento del hambre. El apetito regresa con una furia salvaje porque el organismo sabe que está a pocos días de un fallo multiorgánico. Esto encaja perfectamente con Mateo 4:2 y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús llegó exactamente al borde del precipicio de la muerte. ¿Por qué es crucial entender teológicamente que Jesús experimentó esto desde su total vulnerabilidad humana sin usar su divinidad para esquivar el dolor? Primero, para validar su verdadera humanidad. Demuestra que Jesús no hizo trampa usando sus poderes divinos para evitar el sufrimiento y la inanición. Enfrentó el límite humano real. Segundo, porque Él es el segundo Adán. El primer Adán falló en un jardín lleno de abundancia. Jesús venció el pecado en un desierto de escasez absoluta. Venció al tentador como un hombre que dependía enteramente de la palabra de Dios. Tercero, es un ejemplo alcanzable. Si Jesús hubiera usado su divinidad para superar el ayuno, su ejemplo sería imposible para nosotros. Al depender del Espíritu Santo y las Escrituras, nos enseña que el creyente también puede resistir la tentación. También, en un cuarto punto, identificación en nuestras luchas. Nos garantiza que nuestro sumo sacerdote comprende la verdadera debilidad y el sufrimiento humano. Podemos acercarnos a Él con toda confianza porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús se sostenía en la oración y cuando llegó al límite de las fuerzas humanas, se le apareció Satanás para tentarle y darle la solución a sus problemas y necesidades en la carne. ¿Quieres saber cómo termina el relato bíblico? Te lo explico en el próximo video.